Ya, antes de comenzar, felicitar a los compañeros que han subido de grado, los que estaban en primero, que subieron a segundo, y no sé si los chicos de segundo habrán subido a tercero, eso no estoy muy al tanto, pero sí me he percatado que algunos chicos de primero que están ahorita en segundo, como el caso del señor Elvis, el señor Joan Ruiz, y creo que la señorita Lupe Lino, no recuerdo si usted estaba en primero y la señorita Ninos, ellos estaban en primero. Así que felicidades, bueno, ya saben, la modalidad es la misma como nosotros estamos llevando, solo que ahora la conexión, la primera hora va a ser conmigo y después va a ser con el profesor Chamaidán. Ya, así que, bueno, nosotros ya teníamos preparadas ciertas actividades con los chicos de tercero. En la segunda hora tenemos lo que es una exposición que ellos van a realizar, los que han realizado obviamente el deber, van a tener una exposición con ustedes. Ya voy a ver qué hago con ustedes que son nuevos para ver cómo recuperamos o cómo les cambio esa nota que tienen ahí, ¿ya? Porque ya cuando suben hay que modificar unos ciertos parámetros para ustedes. Bueno, chicos, entonces, bueno, sin más nada que decir, bienvenidos, ya están, como solemos decir los jóvenes, están a un toque ya de graduarse. Así que listo, chicos. Vamos a comenzar, a continuar con la materia de historia. Sí, es verdad, los que han revisado la plataforma aún no han subido las actividades. La verdad que me he encontrado un poco ocupado y no he estado muy atento, pero bueno, espero tenerlas al día el día de hoy. Ya tener subido todas las actividades en la plataforma de Enmodo y también lo que es los videos en YouTube. Ya, así que si no es hoy, es mañana, o es el lunes, el martes o el miércoles, pero es feriado y ya sé que tengo más tiempo disponible. Ya. Bueno, chicos, vamos a comenzar. Recuerden que nosotros estuvimos viendo acerca de las independencias, estuvimos viendo acerca de las revoluciones francesas, la independencia de Estados Unidos, diferentes revoluciones liberales, lo que era el capitalismo, el librecambismo, todo eso. Vamos a tocar el último tema con respecto a lo que a lo que estamos viendo acerca de las revoluciones. Y bueno, vamos a ver acerca de la revolución industrial, que quizás ya hemos de haber tocado este tema en algún punto de la historia, pero vamos a ahondar, tener unos ciertos parámetros, unos ciertos datos acerca de este acontecimiento histórico. Bueno, antes de comenzar con esta clase, darle unas pequeñas inducciones con respecto a esto de la revolución industrial. La revolución industrial como tal fue un punto y aparte para nosotros como humanos. ¿Por qué fue un punto y aparte para nosotros como humanos? Porque de nosotros tener industrias, todo lo hacíamos a mano, éramos artesanos. Bueno, las personas en esa época eran artesanas, nuestros descendientes. Eran artesanos, todos los productos era a mano, el trabajo era a mano, no había máquinas, los carros, como ustedes ven en las películas del viejo oeste, todo era por caballos, por carrozas, todo eso. Ahora, cuando llegó la revolución industrial, el humano cambió. ¿En qué sentido? Así como le dicen revolución. Ya los trabajos no requerían tanto esfuerzo humano, debido a que las máquinas llegaban a trabajar o podían compensar la ayuda de 10 personas en cuestión de fuerza. Hubieron también grandes desempleos, lo que es la artesanía quedó de lado, ya no era la actividad comercial de las personas, eran pocas las que quedaban habitualmente continuando con esta actividad de la artesanía. Y como lo vemos hoy en día, la mayor parte de productos artesanos que ustedes encuentran en diferentes lugares, Buenas tardes, licenciado. buenas tardes, ustedes lo van a ver con un costo mucho mayor que algo que ya está empacado, que es algo industrial. Entonces, esto comenzó a ocurrir. Debido a lo industrial, a que no se ocupaba tanta mano de obra, los productos bajaron de precio. Imaginemos el caso, no estoy diciendo que es una cifra exacta, pero imaginemos que, eh, a ver, que el queso ya, que el queso, producirlo de manera artesanal,
En ese entonces costaba la libra, digamos, unos $4. ¿Ya? Y ahora con todo esto, la revolución industrial, las revoluciones agrícolas, la manufactura y todo esto, la libra pasó a costar 1,50. Entonces la gente veía cuál le convenía más, si pagar por lo artesanal o pagar por lo más económico, tomando en cuenta que una libra les costaba 4 y acá una libra le costaba $1,50. Con $3 se compraban 2 libras o 2,5 libras. Era una gran diferencia. Entonces estos productos artesanales comenzaron a decaer. Siempre ustedes tienen que tomar en cuenta que en la humanidad algo que está arriba en algún momento va a decaer, va a bajar su precio. Siempre, siempre. Eso tómenlo como ley. Ya. Bueno, entonces así fue. Ahora, esta revolución industrial también trajo consigo revoluciones médicas, revoluciones farmacéuticas. Anteriormente, en la antigüedad, el humano, la expectativa de vida que el humano tenía no pasaba de los 50 años. Ya 50 años era una edad bastante adulta para ellos. Ustedes saben que cuando el ser humano crece, crece y crece, ya sus células no se regeneran de manera continua, como, como lo hacen cuando una persona se encuentra joven. Y ahora, al no regenerarse de manera continua, esto trae consigo la aparición de enfermedades, que es osteoporosis, y diferentes enfermedades que afectan a las personas ancianas. En algunos casos ustedes verán con sus abuelitos, con sus padres o con algunos de sus vecinos. Ya, ahora, imaginemos vivir en una sociedad donde no hay medicina. Obviamente, ¿qué expectativa de vida, qué esperanza le quedaban a estas personas? Enfermar y morir. Entonces, 50 años era un promedio, un promedio general de lo que las personas podrían llegar a vivir antes de la revolución industrial. Ahora, con esto de la revolución industrial, el aparecimiento de la farmacia, de mejorar la medicina como tal, ¿qué trajo consigo? Trajo una mejora en la expectativa de vida, en el cual pasó de 50 a 70, 80, y como vemos actualmente, según el estilo de vida de una persona, puede llegar a vivir perfectamente sus 90 años si se cuida bien. En el mejor de los casos, 100 años, 110 años, como se lo ha evidenciado. Antes no era posible esto debido a las diversas enfermedades que suscitaban y no tener una medicina como tal para poder contrarrestarla. Y bueno, trajo el invento del barco, del ferrocarril, se comenzó a explotar el carbono, posteriormente se pasó a la utilización de petróleo, todo esto gracias a la revolución industrial, que es una de las revoluciones más grandes que nosotros hemos tenido como humanidad. Como les digo, fue un punto y aparte, tanto en lo positivo, como lo he mencionado, así como en lo negativo. ¿Qué trajo consigo de negativo esta revolución industrial? Bueno, la revolución industrial como tal fue un boom en ese siglo, fue un boom en ese siglo debido a que se veía que los beneficios eran mucho más grandes que los perjuicios, que las pérdidas, que las desventajas. Y bueno, ahorita nosotros en la actualidad estamos viviendo la gran desventaja que trajo consigo la revolución industrial. La aparición del plástico, tenemos el cambio climático, los niveles de CO2 se han disparado, por esto la utilización excesiva del carbono, del petróleo, y todo esto nosotros estamos viendo como consecuencia actualmente. Recuerden que la revolución industrial dio paso a lo que es el consumismo, que los productos eran más sencillos de hacer, eran más baratos, por lo tanto las personas podían comprar, desechar, comprar, desechar, comprar, desechar. Y ahora nosotros los estamos viendo en la actualidad. Con el caso de los peces, si ustedes saben, gran parte de los peces, el mar, más que todo el mar, es un gran depósito de basura que tienen los seres humanos irresponsables, gobiernos irresponsables, que tiran sus desechos en este punto, en estos ecosistemas. Entonces, también ustedes deben saber que los peces se alimentan de algas, de plantas y todo eso. Y el plástico, cuando pasa mucho tiempo en el mar, por las mareas, por el sol, se fragmenta y se convierte en lo que es microplástico. Ahora, este microplástico los peces lo llegan a confundir con lo que es plancton, con lo que son plantas, todo eso, y lo consumen.
Y bueno, actualmente de cada 10 peces que se llegan a pescar, 5 o 6 en su interior tienen residuos plásticos. Eso quiere decir que nosotros, cuando nos estamos comiendo una corvina, cuando estamos comiendo un dorado, cuando estamos con un encebollado, estamos nosotros consumiendo plástico en nuestro interior. Estas son las grandes desventajas que nos ha dejado la revolución industrial, que ya la estamos viviendo. Y bueno, como tal, tenemos que, eso es una pequeña introducción de lo que era la revolución industrial. Como tal, tenemos que la aparición de la industria se produjo a mediados del siglo XVIII en lo que es Gran Bretaña, donde se produjeron varias transformaciones económicas y sociales que dieron lugar, en este caso, a la revolución industrial como tal. En este proceso tuvo también sus precedentes, que fue la revolución agrícola y la revolución demográfica. La revolución agrícola, o también conocida como revolución agraria, esta fue iniciada como la introducción de mejores y nuevas técnicas y de los cambios en la propiedad de la tierra, lo que aumentó la productividad. Hola, profe, ya me estaba olvidando. La revolución demográfica como tal, en cambio, este es el modelo demográfico antiguo, con el retroceso de la mortalidad supuso un aumento de la población y un crecimiento de lo que son las ciudades. Como les decía, aumentó la expectativa de vida y al aumentar la expectativa de vida, la población se duplicó, triplicó, como estamos viendo actualmente. ¿Cuáles fueron las causas como tal de la revolución industrial? Como les había mencionado, Gran Bretaña, donde inició todo esto, contaba con varias condiciones básicas, lo cual era el crecimiento de la población, la disponibilidad de lo que son materias primas y una buena red de las comunicaciones. El crecimiento de la población hizo aumentar la demanda de lo que son los alimentos y productos manufacturados, especialmente lo que era la ropa, lo que eran las telas. Era bastante interesante ver la demanda que tenía, por lo que las industrias incrementaron su producción. Además, esto supuso lo que fue un aumento de la mano de obra disponible para trabajar en la industria. Los avances técnicos, gracias a los inventos y a lo que son los descubrimientos relacionados con la energía, que el sector textil y también el siderúrgico, como la máquina de vapor y también la lanzadera volante y el carbón, en este caso de coque. Tenemos lo que es la disponibilidad de materias y también fuentes de energía. Había abundante algodón barato procedente de las colonias y carbón necesario para generar vapor. Como les había mencionado, la utilización del carbón fue, perdón, fue vital en esto de la revolución industrial, porque fue la energía que tenían, en este caso, la energía que tenían las personas, de un modo así llamarlo, para que ellos puedan registrarse, para que ellos puedan actualizarse, hablándolo así a grosso modo. Y también una buena cantidad o una buena red de comunicaciones formadas por canales navegables y caminos importantes para lo que es el aprovechamiento de materias primas y la distribución de los productos elaborados. Además, esta red mejoró notablemente con el desarrollo de lo que es el ferrocarril. Una clase social, como es la burguesía, eh, en este caso con una mentalidad empresarial y con un capital disponible para invertir en la nueva industria, veíamos que el dinero provenía de la explotación de los recursos del imperio colonial inglés y del predominio en el comercio europeo y de los beneficios obtenidos con este comercio y también con la agricultura. Bueno, ¿cómo se da el caso de las primeras industrias como tal? ¿Cómo son las primeras industrias? Bueno, las primeras industrias o las dos primeras industrias desarrolladas fueron la textil y lo que es la siderúrgica. El aumento de la población demandaba un crecimiento en lo que era la producción textil. Un nuevo sector, el algodonero, fue el primero en incorporar las innovadoras técnicas. La producción aumentó,
enormemente en Gran Bretaña por la mecanización y también por su facilidad de obtener algodón, materia prima importante de lo que son sus colonias. La prohibición del gobierno británico de importar tejidos de algodón estampados desde la India, lo que facilitó el incremento de la manufactura de este tipo de tejidos en el interior del país, y el descubrimiento del carbón de coque por calcinación de la hulla. Y también las mejoras en los altos hornos revolucionaron la industria siderúrgica. Se obtenía hierro de más calidad que servía para la fabricación de herramientas agrícolas, máquinas textiles, locomotoras, barcos y también lo que son municiones. La expansión internacional. La revolución, cuando hablamos de una expansión internacional, tenemos que la revolución industrial, iniciada a mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña, se extendió durante el siguiente siglo. Primero por el resto de Europa y después por Estados Unidos y lo que es Japón. Como tal, en el continente europeo, la industrialización se produjo después de lo que es la pacificación de 1815, tras el fin de las guerras napoleónicas. Recuerden que para este punto se tenía lo que es la Revolución Francesa. Entonces, al cese de estas, en la pacificación, como se llaman, comenzó el continente europeo a industrializarse, debido a que ya no habían guerras, el imperio francés ya no tenía excesivo poder, ya todo había quedado con los derechos, a quién le pertenecía tal sector y todo eso. Bueno, tras el fin de las guerras napoleónicas, este desarrollo, no obstante, el desarrollo industrial no fue homogéneo, pues se concentró lo que es principalmente, disculpa, se concentró, como les mencionaba, principalmente en el centro del continente europeo, en países que actualmente son potencias, como lo es Alemania, Bélgica y Francia. En cambio, en el resto de los países, la industrialización fue muy escasa y siempre circunscrita a zonas aisladas, como por ejemplo el País Vasco y Cataluña, en lo que es España. No obstante, el proceso industrializador experimentó un nuevo impulso en lo que es el último tercio del siglo XIX, lo que dio lugar a una nueva etapa conocida como la Segunda Revolución Industrial. Este era más que todo para aquellos países que no habían podido industrializarse de manera efectiva, sino que lo hacían de manera un poco aislada, no tan grande, ¿verdad? Y bueno, y vamos a ver, un ratito chicos, un momento. Un momento. Ya. Bueno, como les mencionaba, esta segunda revolución industrial se produjo en estos países no, que no se beneficiaron dentro de la primera etapa, el primer boom, ¿verdad? Ahora, bueno, la configuración del nuevo sistema político, el capitalismo, se produjo con la generación del sistema industrial de producción. Durante la segunda revolución industrial fue especialmente relevante lo que es el capitalismo, en este caso el capitalismo financiero como tal. Ahora hablando del capitalismo financiero, ¿qué quiere decir con esto? Para hacer posible las enormes inversiones del capital que precisaban las grandes industrias, se crearon sociedades anónimas, que se trataban de empresas muy grandes,
cuyo capital pertenecía a socios muy diversos que se repartían los beneficios o la ganancia según el número de acciones que poseían. Recuerden que esto lo realizaban más que todo, si ustedes siguen un poco de marketing, yo la verdad que no tengo mucho conocimiento de marketing, pero tengo algunos conceptos. Bueno, esto de la sociedad anónima lo hacen para que si una empresa llega a fracasar, las pérdidas no sean tan grandes. Porque imaginemos, a ver, vamos a tomar ejemplos de aquí. A ver, con el nombre al azar, vamos a imaginar que la señorita Lucero Morán, ella quiere hacer una empresa, ¿verdad? Pero ella es la única socia, la única dueña, ella es la única persona. Y ella va a invertir $10,000 en esa empresa. Y son los únicos $10,000 que ella tiene en su banco. Entonces, por algún motivo, la empresa le fracasa la empresa y ella se va a bancarrota, va a quedar con pérdidas. Pero en cambio, si viene Joel Villafuerte, Pedro Brevé, Johnny Nosca, Nancy, Lupe, Lourdes, Joan, Jennifer, Elvis, Carmen, 10 personas, y van a hacer la misma empresa, pero ellos van a invertir solo $1,000 cada uno. Si la empresa fracasa, ellos van a perder, obviamente, pero no van a perder tanto. Es por eso como se daban en el capitalismo financiero estas inversiones. Se reunían un grupo grande de socios y bueno, cada uno con diferente poder económico, ¿verdad? Entonces les decían, yo voy a poner tanto, yo voy a poner tanto, 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 y así sacaban a flote estas industrias, como ya habíamos visto, la textil y la siderúrgica, que eran las que más predominaban en la revolución industrial. Bueno, este sistema de financiación hacía posible abordar lo que son los grandes proyectos con el riesgo compartido. Además, las acciones podían comprarse o venderse en cualquier momento en lo que es la bolsa, lo que permitía captar constantemente a nuevos inversores. El enorme volumen de los capitales que manejaban estas sociedades atrajo la participación de la banca. Los bancos dejaron de ser meros prestamistas para convertirse en grandes inversores, debido a que veían que en este lugar se encontraba la plata. De este modo, se constituyó al capital financiero a partir de la unión de capitales precedentes de tres ámbitos: el capital industrial precedente de la industria, el capital bancario llegado de la banca y el capital bursátil procedente de la cotización en la bolsa de las sociedades anónimas. Bueno, hablando como tal de las nuevas tecnologías, que en este caso se han desarrollado, tenemos las denominadas tecnologías de la información y la comunicación, o como se conoce con sus siglas, las TICs. Estas surgen gracias a los nuevos medios, en este caso medios de transmisión, satélite, láser y fibra óptica, y especialmente la vinculación entre las telecomunicaciones y lo que es la informática. Existen dos soportes por lo que se transmite este tipo de información. Tenemos los sistemas inalámbricos, los sistemas por cables. Ya, este es un punto aparte de cómo se daban las nuevas tecnologías. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a un tema eh, que muchos hablan, pero que pocos saben verdaderamente qué significa. Ya, vamos a hablar acerca del socialismo. Muchos de ustedes han de haber escuchado qué es socialismo, qué capitalismo. Ya capitalismo lo vimos, ya vimos sus ventajas, vimos sus desventajas. Ahora vamos a ver el socialismo. Ya, el socialismo es una de las corrientes de pensamiento que dotaron al movimiento obrero de base teórica. En su evolución se distingue lo que es el socialismo utópico y el socialismo científico. El socialismo utópico proponía una sociedad fraternal y también una sociedad que fomentara en este caso la cooperación y la propiedad colectiva para superar el individualismo y la desigualdad que propiciaba el capitalismo. Recuerden que en el capitalismo eran pocas las personas que se llegaban a beneficiar, o no que se llegaban a beneficiar, sino que tenían más ganancias, ya, dejémoslo de ese modo, porque en el capitalismo recuerden que es
trabajo, 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 y obviamente va a tener un jefe que va a ganar bastante más gracias a la producción de estas personas. Creo que yo les había puesto el ejemplo de los celulares, que les decía, una persona al mes va a ganar 300, $400 o 500 ya pongámosle. Imaginemos que esta persona trabaja para Samsung. ¿Cuántos celulares al día esta persona va a estar fabricando, manufacturando, ensamblando? Digamos que como bajo va a fabricar unos 100 celulares al día. Imaginemos como bajo. ¿Ya? Entonces, pongamos 100 en la calculadora. Creo que la moví. Ya, pongamos 100 celulares en la calculadora, que esta la va a fabricar. Imaginemos que va a ser de la más alta gama de Samsung, que van a ser los S o los Note. Un precio promedio son unos $900. Entonces, 100 celulares por $900, estamos hablando de $90.000 que va a generar esta persona en un día con estos productos. Ahora ya, no pongamos que el sueldo de esta persona es de 500, sino pongámosle que va a ser de 1.000, ya. Está en Estados Unidos, está en una fábrica y gana $1.000 al mes. 1.500, ya póngale como excesivo 1.500. Ya, si al día esta persona ensambla 100 celulares, es decir, hace $90.000 en ganancia, y estos 90.000, a ver, estos 90.000 nosotros lo multiplicamos por los meses, por los días, por los meses, por los días de un mes, tenemos 30, que son los 30 días. Entonces, esta persona al mes va a estar produciendo, solo esta persona, aproximadamente $2.7 millones. Y si le restamos su sueldo, que son $1.500, lo dividí. Esperen, ya, acá está. Si lo restamos, su sueldo que son 1.500, va a seguir ganando bastante el dueño. Ya, entonces en esto se basaba el capitalismo, que iba a haber trabajo, pero que obviamente iban a haber un grupo seleccionado de personas que iba a ganar más. Es lo que nos está hablando, de que cierto grupo se iba a beneficiar mucho más de otras personas. Y bueno, el socialismo, hablando del socialismo utópico como tal, nos indica que como tal los seres humanos, bueno, que el ser humano debe ser igual y que todos deben ir a la par. Es decir, yo no puedo ni subir mucho ni puedo bajar mucho, sino quedarme igualitario. Es decir, si mi vecino tiene 2 carros, yo también debo tener 2 carros, igual que mi otro vecino y todo el país debe tener 2 carros. Eso es lo que nos habla el socialismo utópico. Ahora, el socialismo científico como tal es de carácter más racional y recibe el nombre del marxismo por ser Carlos Marx junto a Friedrich Engels que estableció esta teoría. Marx defendía la necesidad de estudiar la realidad social y su funcionamiento para luego poder cambiarla. Entendía que el sistema capitalista se basaba en la explotación de trabajadores, es decir, en proletariado, por parte de sus empleadores, es decir, los que poseen los medios de producción, la burguesía. Para Marx, esta situación acrecentaba la formación de clases sociales y la atención se derivaba a sus grandes diferencias. Por ello, proponía una revolución capaz de cambiar el sistema productivo y alcanzar una sociedad sin clases. La sociedad comunista, en ella los individuos tendrían las mismas oportunidades y la propiedad de los medios de producción sería colectiva. Ya entonces vamos a tocar el último tema y de ahí les indico una tarea que ustedes van a tener que realizar. Bueno, vamos a ver acerca de los orígenes de lo que es el obrerismo. El movimiento obrero se fue configurando como respuesta de lo que es el proletariado a los problemas que el capitalismo y la industrialización habían generado. Las primeras manifestaciones del movimiento obrero se remontan a los enfrentamientos espontáneos de 1811, protagonizados por el movimiento ludita, cuando algunos obreros destruyeron máquinas por considerar que restaban puestos de trabajo y empeoraban sus condiciones laborables. A medida que crecía lo que es la conciencia de la clase,
Las acciones espontáneas derivaron hasta en este caso, asociaciones y la constitución de organizaciones como las sociedades de socorro mutuo con la finalidad de ayudar a los asociados en situaciones de enfermedades, accidentes o de vejez. A partir de 1824 aparecieron los grupos de acciones obreras de trabajadores del mismo oficio, los sindicatos, que ampliaron los objetivos de las mutuas a las reivindicaciones laborables y salariales, así como las de carácter político, con la demanda de lo que es el sufragio universal. Y bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí. Ahora les voy a indicar una actividad que ustedes van a realizar. Un momentito, déjenme detener la grabación.